Hola, vamos a resolver un problema del principio de Arquímedes y el primer paso son los datos. Se menciona un objeto que pesa en el aire 6.4 newtons y en el agua pesa 4.2 newtons. El símbolo para peso va a ser W. Si la W no tiene aquí de subíndice nada, entonces es en el aire. Peso del objeto en el aire, 6.4 newtons. Cuando se sumerge en algún fluido, entonces de alguna manera se distingue que es así por medio del subíndice. Y entonces en el agua pesa 4.2 newtons. Peso y masa no es lo mismo. La masa se mide en kilogramos y el peso se mide en newtons. Lo que sigue es organizar las incógnitas, de preferencia ahorita en el orden en el que son mencionados. Entonces, primero se menciona a la densidad. La densidad, ¿cuánto vale? Después, el volumen. Y después, el empuje. Empuje con la letra E mayúscula, ese es su símbolo. Dentro del problema no se mencionan otros dos datos que seguramente se van a utilizar. Uno de ellos es el factor G, o sea, el factor de aceleración debido a la fuerza de gravedad. Como lo acabo de decir, es una aceleración, entonces sus unidades son metros por segundo al cuadrado. Y es el factor G. Después, en estos problemas, es muy útil tener la densidad del fluido. El problema lo va a dar, o a veces es muy común y es conocida. En este caso, la densidad del agua es de 1000 kilogramos por cada metro cúbico. Esos son los dos datos adicionales que seguramente se van a utilizar. Una vez que ya están datos e incógnitas, las unidades del peso son correctas y estas dos también. Por lo tanto, no se realizará ninguna conversión. Ahora, esa información la vamos a trasladar a varias ecuaciones y la primera que vamos a poner está relacionada con la primera incógnita, que es la densidad. Entonces, densidad es masa entre volumen. En esta ecuación vamos a ponerle el número 1 para no perderla de vista fácilmente. Ahora, aparte de la densidad, contiene a la masa y al volumen. El volumen también es incógnita y la masa no está en ningún renglón aquí de los datos. Por lo tanto, no se puede usar esta ecuación, pero lo que sí sabemos de la masa es que está relacionada con el peso y con el factor G. Así, esa es otra ecuación. Ahora, para comenzar a hacer algún procedimiento con esa ecuación, vamos a despejar la variable que nos importa, que en este caso es la masa. Entonces, vuelvo a copiar la ecuación y voy a despejar a la masa. La masa es el peso entre el factor G. Para tenerlas organizadas del lado de las ecuaciones, la vuelvo a copiar y le pongo el número 2. Ahora, la incógnita que sigue es el volumen.
porque para la densidad ya tenemos esta ecuación, pero a su vez esta ecuación está relacionada con esta, y despejada la masa, ya queda así la ecuación 2. La incógnita que sigue es el volumen, y el volumen está contenido en una ecuación que tiene que ver también con el empuje. Entonces, lo voy a poner así. El empuje es la densidad del fluido, por eso está esta F de subíndice. El empuje es la densidad del fluido por el volumen desplazado por el factor G. La incógnita que nos importa en esta ecuación ahorita es el volumen. Entonces, también hay que hacer un procedimiento de despeje. En esta ecuación, entonces, voy a despejar al volumen. El procedimiento es así. Fácilmente quedó despejada y el volumen queda así. La voy a volver a copiar acá del lado de las ecuaciones para que quede organizada ya como despeje final. Ahora, siendo más específicos, esta densidad del fluido se trata de la densidad del agua. Entonces, para mayor claridad, la pongo así. El volumen es el empuje entre la densidad del agua por el factor G. Esa ecuación ya sería la que voy a utilizar. Y entonces, por eso ya a esta decido ponerle el número 3, porque ya es el resultado final que va a ser útil para hacer sustituciones. Después aquí aparece otra vez el empuje, aunque ya apareció aquí en el procedimiento. Para el empuje no puedo usar otra vez esta ecuación por el simple hecho de que ya la utilicé. Necesito otra ecuación del empuje. Entonces, el empuje es la resta entre el peso del objeto en el aire menos el peso del objeto en el fluido. El fluido es agua y entonces lo pongo así. Esa ecuación ya está despejada para el empuje y entonces es la número 4. Ya que está hasta ese punto el problema, vamos a pasar a las sustituciones. ¿Cuál es la ecuación que puedo usar primero para comenzar ahora sí a obtener los números? Bueno, pues entonces, independientemente del número que tenga o en donde esté colocada, una ecuación la puedes usar cuando conoces todos los datos excepto uno. Entonces, en la única ecuación en la que ocurre eso en este problema es la número 4. Entonces, en la ecuación 4 la vuelvo a copiar para no confundirme fácilmente. Y entonces, el peso del objeto en el aire, 6.4. El peso del objeto en el agua, 4.2. Esa ecuación queda sustituida así. Y el resultado es de 2.2 newtons. Entonces el empuje como primera incógnita resuelta ya quedó. Aquí está, es de 2.2. ¿Qué ecuación puedo usar a continuación? Ya usé la 4, quedó resuelta. La 3, vamos a ver si ya se puede. ¿El empuje lo tienes? Sí, ya quedó. La densidad y el factor G, esos ya son los últimos datos que se dieron y entonces ya se puede resolver. Por lo tanto, en la ecuación 3, yo prefiero volver a escribirla, volver a copiarla, para que si me equivoco, si me tengo que regresar en el problema, sea más claro ver en dónde sustituí. Entonces,
El empuje 2.2, la densidad y el factor G también están aquí en la lista, y entonces la sustitución queda así: 2.2 entre 1000 por 9.8. Lo que voy a obtener es el volumen, y entonces queda así: 2.243 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. La ecuación 3 y la 4 ya están resueltas. La 2 y la 1 faltan por resolver. Y para resolver la 1 necesito a la masa, entonces primero necesito resolver la ecuación 2. La ecuación 2 la vuelvo a escribir, la vuelvo a copiar, y su sustitución es así: 6.4 newtons entre el factor G, y aunque es un dato que explícitamente no se pedía aquí, me da este valor: 0.652 kilogramos. La única ecuación que falta por resolver es la 1. Entonces la ecuación 1, masa entre volumen, sustituido, queda así: la masa es el último factor, el último valor que obtuve, y el volumen es este que está aquí. Cuando se hace la operación, queda este valor. Y listo, el problema está resuelto. La densidad, el volumen y el empuje. Aunque tuve que calcular la masa porque si no, no podía calcular la densidad. El orden en el que se piden las incógnitas no es necesariamente el orden en el que se van a calcular. Pero entonces la densidad es de 2906.821 kilogramos por metro cúbico. Solamente para al final recordar que el factor G es un factor de aceleración y que la densidad del fluido no es lo mismo que la densidad del objeto. Este dato se proporciona o se hace referencia a él de manera clara, a menos que fuera la incógnita por resolver, pero no es lo mismo que la densidad del objeto. Bueno, hasta luego.